Esta tarde en Sanando heridas se rompen cadenas hablaremos sobre la soberanía de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos, bendiciones. Damos gracias a Dios por este día, por este tiempo, porque nos permite ya estar aquí con ustedes, poder saludarles, enviarles un abrazo muy fuerte a través de estos medios y poder decirles que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Invitarles a que nos acompañen a este programa a lo largo de esta hora y que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Nos da gusto poder interactuar con ustedes, así es que les invitamos también que si tienen alguna opinión, algún comentario en relación al tema, escríbanos en los comentarios. Eso nos da mucho gusto y también pues de alguna manera vamos aprendiendo también más, vamos creciendo lo que viene en el tema y pues bueno, les invitamos a que estén con nosotros y nos acompañen. Compartan este enlace, este link a través de sus diferentes redes sociales, que ustedes puedan enviarlo, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, compártanlo en diferentes plataformas para que la palabra del Señor pueda llegar también a más personas. Les enviamos nuevamente un fuerte saludo y acompáñenos a lo largo de este tiempo. Pastor David, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, pastora. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Bueno, pues ya estamos aquí, listos para dar inicio a este programa donde veremos hoy un nuevo tema que es de importancia para el conocimiento y pleno de nosotros. Muy bien, pues quédese con nosotros y vamos hacia adelante en este programa. Así es, pues bueno, en este tiempo le queremos invitarles también a que juntamente con nosotros nos unamos y podamos dar gracias a Dios por todo lo bueno y todo lo hermoso que Él es con cada uno de nosotros y que podamos bendecir su nombre. Así es que también a través del tiempo de la oración, a través del tiempo en el que nosotros podemos platicar con Él, conversar con Él, poderle decir cuánto le agradecemos. Ahí donde usted está, dígale: Señor, te doy gracias por este día, te bendecimos, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre. Te proclamamos, Señor, como nuestro único Dios, nuestro único Señor y poderoso Dios, el que hace maravillas, Señor. Nosotros te bendecimos y nos da mucho gusto, Señor, poder estar hoy en este tiempo hablando acerca de tu palabra. El privilegio que tú nos das, Señor, de poder expresar nuestra gratitud delante de estos medios, Señor. El privilegio que nos das de poder tener, Señor, esta libertad para decir que tú eres nuestro Dios, que tú, Señor, vives y reinas por siempre. Hoy, Señor, nos disponemos a poder aprender de tu palabra y queremos pedirte que cada uno de nuestros hermanos que se conectan, que se unen juntamente con nosotros, también, Señor, puedan tener ese anhelo y esa disposición por conocer más y más de ti y aprender. Hoy queremos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que juntos, Señor, podamos entender tu perfecta voluntad en nuestras vidas, para que juntos, Señor, podamos conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Venimos a proclamarte, Señor, venimos a exaltarte, venimos a declarar, Señor, que tú eres más que maravilloso en cada una de nuestras vidas, que tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra. Señor, toma el control de este tiempo porque te pertenece a ti, porque es tuyo, Padre, y nosotros solamente, Señor, nos disponemos para que tú nos uses, Padre, que podamos, Señor, expresar lo que tú tienes para cada uno de nuestros hermanos. A través de nuestra alabanza, Señor, a través de nuestra adoración, podemos agradecerte, Señor, y decirte cuán hermoso, Señor, eres tú. Poder decir, Señor, que tú eres grande y maravilloso. Y hoy, Señor, venimos a adorarte. Venimos a unirnos, Señor, con nuestros demás hermanos, a poder expresar tu gratitud, Señor, a poder expresarte a ti la gratitud que tenemos, el amor, Señor, que sentimos, la alegría que tú nos das, Señor, y a través de nuestro cántico poder manifestar, Señor, tu grandeza, poder manifestar, Señor, tus maravillas. Por eso, Señor, es que hoy venimos a declarar con nuestro cántico que tú eres grande y que tú eres maravilloso. Que tú eres grande y que eres maravilloso. Y hoy decimos: para ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén y amén. Qué bueno es poder bendecir el nombre del Señor, proclamar y que tenemos la oportunidad de exaltarle. Yo digo algo siempre, pastor, y es que qué bendición tenemos de tener la oportunidad de exaltar al Señor, ¿no?
A veces no lo vemos y no entendemos este gran privilegio que hemos recibido y que tenemos de poder tener todavía este tiempo de expresar su grandeza. Y si tenemos el tiempo para exaltarle y para bendecirle, si tenemos la libertad para hacerlo, que nada cierre nuestra boca para proclamar la grandeza del Señor. Pues bueno, el día de hoy les saludamos nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Ya vimos que varios ya se están conectando. Les enviamos un saludo fuerte. Acompáñenos a lo largo de este programa. Saludos a cada uno de ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema bonito, importante, especial. Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Y hablar acerca de la soberanía de Dios, muchas veces nosotros escuchamos esta palabra o podemos proclamar, podemos incluso como ahorita entonar y decir, Él es soberano, Él es grande, pero en realidad entendemos lo que significa la soberanía de Dios. En verdad comprendemos lo que es hablar y decir tenemos un Dios soberano, ¿no? Así es, sí. Porque se oye bonito, ¿no? Pero muchas veces lo entendemos o lo queremos decir, así como los atributos morales del Señor y decir Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y qué bueno que es así, ¿no? Cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, no a muchos nos gusta hablar acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Si tuviésemos que hablarlo en una interpretación, en un significado, digamos, ¿cómo interpretaría un mexicano, ¿no? La soberanía de Dios. En un lenguaje español mexicano, ¿cómo podríamos decir la soberanía de Dios? Pues se resume así de sencillo, Él hace lo que Él quiere, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de la soberanía de Dios? ¿Qué sabemos de la soberanía de Dios? Bueno, primeramente que entendemos que el estar hablando de la soberanía de Dios estamos hablando del derecho que le corresponde a Dios. Así es. ¿Sí? El derecho y el poder para poder hacer todas las cosas. Por eso decimos nuestro Dios es soberano, porque Él tiene el derecho a gobernar, presidir sobre todas las cosas, sobre todo el mundo. La Escritura precisamente nos lleva a entender acerca de lo que es la soberanía de Dios. Si nosotros vamos al libro de Salmos 145, versículo 13, empezamos viendo verdaderamente todo lo que está establecido precisamente sobre lo que le corresponde gobernar todas las cosas a nuestro Padre Celestial. Dice el Salmo 145, 13, dice de esta manera: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. O sea, cuando habla del señorío estamos hablando del reino de nuestro Padre Celestial. Y cuando hablamos del reino, obviamente estamos hablando que es la propiedad del rey. Nuestro Padre Celestial, él es rey soberano sobre todas las cosas. Él tiene toda la autoridad. Él es supremo en su rango, ¿sí? En el rango donde Él se mueve, porque Él tiene poder y tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. Y no hay nada que lo pueda detener. No, él es el dueño de todo, ¿no? Sí, porque Él es la soberanía absoluta. Ajá. Absoluta de parte de nuestro Padre. Exactamente, esa palabra es clave para que nosotros podamos entender la soberanía de Dios. Hay quienes dicen, no quienes dicen, sino hay personas que no están a favor en su totalidad de la soberanía de Dios, porque no me conviene estar a favor, ¿no? de la totalidad de la soberanía de Dios. Ahí es cuando entra precisamente el control hablamos de que estamos viviendo en un mundo donde está dividido en dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces el reino de las tinieblas obviamente no va a aceptar el reinado absoluto de nuestro Padre Celestial, y el reino de las tinieblas
también se manifiesta por medio de quien verdaderamente no quiere someterse a la obediencia, al orden de nuestro Padre Celestial, porque entendemos que dentro de la soberanía de Dios, pastora y hermanos, decíamos, es un reino absoluto, es activo y continuo sobre los cielos, sobre la tierra y hasta sobre el mismo infierno. Exactamente, Sí. y es sobre todo, pastor. Sí, así es. Qué bueno que menciona esto y que toca este punto, pastor, porque hemos entendido, estamos tan acostumbrados a decir existe el reino de las tinieblas, existe el reino de la luz, pero mucha gente le ha dado una soberanía al enemigo que no le corresponde, ¿no? Entonces, el poder decir, es que entonces acá reina Dios, acá reina el enemigo, ¿no? Pero no, tiene ese poder, lo dijo usted hace rato, ese poder absoluto sobre todas las cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué nosotros como personas, aún siendo ya y decimos somos hijos de Dios, caminamos con Dios, por qué nos cuesta tanto reconocer la soberanía de Dios? El rendir nuestra voluntad completa a Él. Entenderla, ¿no? Sí. Rendirla. Mire, mientras no la entendamos, el ser humano no se va a rendir, pero necesita entenderlo. Hay una frase que yo he estado escuchando en el mundo voy a decirlo así, en la cristiandad, que muchos hermanos lo hablan, lo establecen. Yo, a mi punto de vista, pastora, no lo veo de una manera correcta. O sea, no lo veo correcto. Pero bueno, quien lo quiere seguir diciendo, que lo siga diciendo. Pero viene el tipo de oración cuando alguien está orando y le está diciendo, Señor, entrónate. Y cuando le está diciendo entrónate, entonces está hablando y está declarando que Él no está en su trono, que Él está por otro lado. Entonces, yo lo he anunciado en la iglesia, se los he dicho, analicen bien esa frase, porque le decimos, Señor, entrónate en tu reino. No, Él está entronado en su reino. Sí. No tengo por qué decirle, Señor, no, ya súbete nuevamente a tu trono, ya posiciónate en tu trono. ¿No es así? Yo les explicaba un día a los hermanos en la congregación y les decía, es cierto, Él está siempre sentado en su trono, siempre está ahí, siempre está en esa posición de ser la autoridad, la máxima autoridad que merece todo el respeto, todo el honor. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros, en nuestro corazón, nosotros, decidimos quitarle ese lugar de rey a Él, ¿no? Y entonces nosotros le quitamos ese lugar, esa posición de trono de rey a Él y se la ponemos a otra cosa, ¿no? Pero Él sigue en su trono, claro. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo ¿no? Dios. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que decirle? Me acuerdo de este canto que dice, si usted lo recuerda, dice, ven y toma el trono el trono de mi corazón. Cuando eso no le estamos diciendo a Él, tú no estás en tu trono, sino es reconocer y decir, Señor, te saqué de mi vida, ¿no? Te hice a un lado y tú necesitas posicionarte en el lugar que es tuyo, en el lugar que te corresponde. Bueno, no, tú no necesitas, yo necesito, ¿no? Que tú estés ahí, porque me conviene ser gobernado, me conviene ser gobernada por ti. El tema de la soberanía de Dios también nos podría llevar de la mano con esa parte de rendir nuestra voluntad delante de Dios, porque muchas veces, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, pongo en tus manos esta situación, la que sea, ¿no? Pero si tú pudieras hacerlo de esta manera, eso no nos habla del reconocimiento de la soberanía de Dios, sino es querer muchas veces que las cosas se realicen conforme a nuestra voluntad, ¿no? Creo que una cosa son los anhelos y los deseos que tenemos, pero otra cosa es cuando la gente quiere llegar a imponerle su voluntad a Dios. Es que si lo hicieras así, es que si pudieras actuar, y la soberanía de Dios no opera así. No, o sea, porque dentro de todo ello decíamos, Él tiene su derecho, y el derecho es indiscutible, vamos a decir. O sea, no se puede discutir el derecho que le corresponde a Dios. No podemos. Decíamos, el derecho es indiscutible,
de gobernar todo por Él, porque Él todo lo creó. Así es. Dice la Escritura aquí, en el Salmo 89:11, dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, dice, tú lo fundaste. El salmista estaba entendiendo y le decía a papá Dios, le decía, porque tuyos son los cielos. ¿Y por qué son de Él? Porque los fundó. ¿Sí? También tuya es la tierra, el mundo y su plenitud, dice, tú lo fundaste. Ahora, esto es lo que está hablando el salmista en el Salmo 89:11. Pero si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 18, nos dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. O sea, ese es el trono, es la soberanía. Y estamos hablando precisamente que la soberanía de Dios es el fundamento principal de toda la verdad divina. O sea, la verdad divina está establecida en Él y por eso es el fundamento principal. Queremos decir de tal manera que Dios es el que reina y reina para siempre. Y entramos, decíamos, dentro de lo que es la soberanía de Dios. En algunos momentos usted lo mencionó, muchas veces el ser humano no hace a Dios soberano, sino pone todo en las manos del enemigo, en las manos de Satanás. Dice que Satanás lo puede todo, que Satanás tiene poder, Satanás tiene autoridad, Satanás es supremo, ¿sí? ¿Cuánta falsa enseñanza diabólica, porque voy a hablarlo de esta manera, que se dice, bueno, es que yo adoro a tal imagen demoníaca, porque, por ejemplo, el de la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, no porque esto me está librando de la muerte, y están poniendo como soberano al espíritu de muerte. Y nosotros entendemos que el que es soberano es el creador de la vida, el creador de todas las cosas, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Padre Celestial. Y precisamente por ello no hay quien pueda tomar un atributo como los que tiene nuestro Padre Celestial. Así es, ¿no? Y no podemos, no debemos nosotros de dárselo. No. Dice la palabra del Señor ahí en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 13 al 15. Dice de la siguiente manera, bueno, Jesús está enseñando acerca de esto y está hablando acerca del reino de los cielos, y aquí es semejante, pero dice en el verso 13 al 15, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cuando nosotros estamos viendo aquí nos habla acerca de dos personajes, ¿no? La historia de los obreros de la viña nos va hablando y nos va relatando de dos personajes. ¿Cuántas veces la palabra del Señor dice, bueno, nos va enseñando y nos dice que Él empieza desde los postreros hasta los primeros? Y que a veces la percepción de justicia nuestra no es para nada la percepción de la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros llegamos a pensar o a creer y decir, es que no es justo, ¿no? Escuchaba hace un momento un testimonio de gente cuando llega a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto, pastor, personas que llevan tiempo en la iglesia, que están en la iglesia, y parece que el tiempo avanza, pero ellos no avanzan, ¿no? Sí. Y llega alguien nuevo y todo lo que a veces, hasta uno a veces le está pidiendo al Señor, el Señor lo manifiesta en la vida de esas personas. Pero es porque a Él le place, es porque Él lo quiere, ¿no? Es porque Él desea hacerlo. Cuando nosotros entendemos esto, dice aquí en el verso 15, en la segunda parte, dice, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Si nosotros no entendemos la soberanía de Dios, entonces en nosotros empezaría también una raíz de envidia, de amargura. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no vemos nosotros la justicia que nosotros vemos, la manera en que nosotros la entendemos, no es como el Señor la da y la muestra. Ahora que hemos estado estudiando el libro de los Proverbios, creo que verlo en otra profundidad, el poder estudiarlo nos va complementando,
Y estábamos repasando esto y yo recordaba el versículo en los Proverbios que nos dice, no te alegres a causa de que el maligno prospere, ¿no? Porque al final ellos tendrán su pago, ellos tendrán su recompensa. Perdón, no te entristezcas, ¿no? Dice a causa de que el maligno prospere. Muchas veces como hijos de Dios, ¿cómo nos pasa y por qué llegamos a decir? Yo he escuchado a muchos hermanos, hermanas que dicen, es que estaba yo mejor en el mundo que en el camino del Señor, ¿no? Entonces, yo estaba mejor antes que cuando yo decidí a servir al Señor. Yo estaba, y entonces restamos y minimizamos la soberanía de Dios, minimizamos el decir, tú reinas y tú gobiernas y tú haces lo que tú quieres y lo que tú deseas, Señor, sea establecido en nuestras vidas. Entendemos, y yo creo que si pudiéramos comprender esta parte, no preguntaríamos tantos por qué a Dios. No le diríamos tanto el pero ¿por qué me pasa esto? Pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y tal vez empezaremos a cambiar nuestro por qué en un ¿para qué, Señor? ¿No? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy pasando? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy enfrentando? ¿Para qué, Señor, tú has permitido que lo pase? Señor, y si tú eres poderoso, si tú eres soberano, hazme entender tus caminos, ¿no? Enséñame por dónde debo yo andar. Decía Job en su expresión, cuando le has quitado todo, y él entiende, creo que entiende esta parte, al expresar él, si Dios dio, Dios quitó, ¿no? Y decimos, yo recuerdo que cuando estábamos pequeñas y nos enseñaban esta frase, siempre el pastor, en ese tiempo el pastor siempre nos decía, sea el nombre de Dios glorificado, ¿no? Y entonces cuando entendemos esto, glorificamos a Dios en todo tiempo. Creo que todo es tan importante saber, estamos hablando acerca sobre lo que es la soberanía de Dios. Quiero hacer mención, allí en el libro de Daniel tenemos un texto que nos mandó el hermano Baltasar Ríos, que es el Salmo 10:16, que dice, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Y estamos hablando, obviamente, el Señor lo ha establecido, Él es Rey para siempre. Y con relación a ello, quiero que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 3, y dice de esta manera, cuán grandes son tus señales y cuán potentes son sus maravillas. Dice, su reino es reino sempiterno y su señorío es de generación en generación. Estas palabras las estaba hablando el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre perverso. Era un hombre que de una manera adoraba a sus dioses. El rey Nabucodonosor, el que mandó a levantar una estatua grande. Y el que declaró, el que no se humillara delante al son de la trompeta y del tamboril, que cuando sonase estos instrumentos, el que no se arrodillase, iba a ser condenado a entrar al horno de fuego. Y hubo 3 jóvenes, judíos, obviamente, que los llevaron allí a Babilonia por medio del exilio, y ahí estuvieron juntamente con Daniel. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres que se les pusieron, los nombres babilónicos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se inclinaron ante la estatua. ¿Qué es lo que sucedió? Dice la palabra del Señor, que al no inclinarse, dice el rey, declaró que 7 veces más se iba a calentar más el horno. Fueron enviados, pero el milagro de Dios, ellos entendieron estos jóvenes, que solamente aquí le podían rendir adoración, alabanza y gloria y honra, era al Dios supremo. Porque Dios nunca le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, los van a meter al horno, pero los van a condenar a entrar al horno, pero no se preocupen porque yo lo voy a impedir. Él nunca les dijo eso, sino que Él de tal manera, Él determinó y dijo, aún ustedes entren al horno, no se preocupen porque yo voy a estar con ustedes dentro del horno. Ellos entendieron ese propósito, ellos entendieron esa palabra que el Padre les dio, y sobre todo ellos ya sabían, nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Sobre la muerte, Él gobierna sobre toda la muerte. Por eso ellos le dijeron al rey, sépase, oh rey, que nosotros vamos a entrar al horno, pero si morimos, nuestro Dios seguirá siendo
Dios, Sí. no, el rey soberano, no había otra cosa. Pero adelante, cuando dice que ellos vieron que no se le quemaron ninguno de sus cabellos, las vestiduras cuando les dijeron salgan intactos, o sea, no olían ni a humo. ¿Por qué? Porque ellos vieron que no eran 3 personas las que estaban dentro, sino 4, y el cuarto era semejante al Hijo, él dice la Escritura, al Hijo de los dioses. Pero aquí lo que estamos viendo es que el rey Nabucodonosor está diciendo en el capítulo 3, versículo 28, dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Dice, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y luego dice, por tanto, aquí viene una palabra que a mí me impacta, el mismo rey Nabucodonosor, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladad, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y la palabra, entendemos, estaba reconociendo a un Dios supremo, a un Dios de gobierno, a un Dios de poder. Entonces, precisamente es cuando él habla y dice, cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino es un reino sempiterno, o sea, sempiterno, un reino que nunca va a acabar, a terminar. Dice, y su señorío es de generación en generación, es hasta siempre. Por eso entendemos a través de todo ello el atributo que Dios tiene sobre todas las cosas. Es porque hemos entendido que Dios siempre hace las cosas como Él quiere. Decimos, cuando digo como Él quiere es porque si a Él le place que tengamos que padecer, vamos a padecer, pero es para mostrar su señorío, es para mostrar la soberanía que Él tiene, para que dentro del atributo, en algún momento, Él tiene que ser exaltado en cualquier forma y en cualquier manera. Sí, ¿no? Que sí. No se pone en duda. Platicaba en la tarde con mi esposo y con uno de mis hijos y decíamos, ¿por qué? Porque muchas veces la gente, mientras todo está bien, se glorifica el nombre del Señor, ¿no? Mientras hay economía, mientras hay salud, mientras hay bendición, Él es Dios. Pero cuando vienen las dificultades y vienen los problemas, y es que creo que Dios se ha olvidado de mí, es que creo que Dios no está conmigo, y yo le decía, creo que no es fácil comprenderlo, menos fácil tal vez sea vivirlo, pero si nosotros declaramos y decimos, Señor, pero con todo y eso, tú sigues siendo Dios, ¿no? Así es. Pero si no tengo salud, tú sigues siendo Dios. Pero si hay escasez de trabajo, tú sigues siendo Dios y siempre serás Dios. Sí. Y creo que aún, cuando nosotros entendemos eso, pastor, yo creo que el Señor, aún en las situaciones más difíciles, es cuando podemos palpar la gloria de Dios. Sí. Porque en las buenas, en la prosperidad, usted puede tener empleo y da gracias a Dios porque tiene trabajo y está percibiendo un ingreso. Pero cuando viene la necesidad y cuando hay una falta de trabajo, lo que usted percibe no es la recompensa por su trabajo, sino lo que usted percibe es la gloria de Dios a través de la necesidad. Porque el Señor le hace entender y le hace ver, no te falta de comer porque yo te suplo. No te falta de vestir ni de calzar porque yo lo hago. Y entonces usted dice, ¿de dónde salió? No, expresamos muchas veces, no sé de dónde, pero Dios lo hizo. Bueno, es la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Leer esta parte de la historia de Nabucodonosor creo que nos enseña mucho, porque cuántas veces nosotros, estando con el Señor, caminando con el Señor, viviendo cerca con el Señor, no percibimos lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero él, un hombre que no estaba cerca de Dios, sino que tenía sus ídolos, que adoraba, que tenía sus ideas, que él quería tener esa posición de autoridad, de solo yo y solo yo. Él viene y reconoce, sí hay alguien más grande, ¿no? Dice en el capítulo siguiendo, ¿no? Usted estaba leyendo uno, pero a mí me gusta cómo lo dice Reina Valera en el capítulo 4, verso 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No? Qué poderoso que alguien que no pertenecía, alguien que no lo había conocido, por lo que comienza a suceder, dice, empiezo a bendecir al Altísimo, empiezo a bendecir su nombre, empiezo a decir, no hay Dios más grande que Él, y lo establece, ¿no? Pero me asombra esta parte cuando dice, todos los habitantes, todos somos considerados, todos somos considerados como nada. Nadie te puede cuestionar, nadie te puede decir a ti, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué lo haces? Creo, pastor, que es una de las cosas en las cuales muy pocos le hemos pedido perdón a Dios, pero creo que es importante que nosotros se pueda romper esa cadena de duda, esa cadena que ata a la envidia, que ata a la incredulidad, que ata a muchas cosas. El que en ocasiones, y yo creo que lo hemos expresado todos, es el decirle, Señor, ¿por qué permitiste esto? Es como decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Y si entendemos la voluntad perfecta de Dios, que es agradable para nosotros, sí. Cuando nosotros decimos o cuando reconocemos que hemos tomado decisiones incorrectas, el poder decirle, Señor, cometí un error, tomé una decisión incorrecta, pero tú eres mi Dios y tú me puedes ayudar. Escuchaba, pastor, hace apenas, pues el día de hoy, escuchaba a una persona que decía, hay muchas cosas que yo arruiné y ya no puedo componer, ¿no? Y venía caminando y venía recordando esto que decía una de mis alumnas en el trabajo, y decíamos, bueno, la verdad es que hay cosas que podemos pensar que no podemos componer, pero nuestro Dios es soberano. Y sí, yo creo que si nos acercamos a Él y le decimos, Señor, en mi capacidad, en mi forma de hablar, de actuar, en mi forma de hacer las cosas, yo entiendo que tal vez ya no hay solución, yo entiendo que tal vez yo no lo pueda componer, ¿no? Ella nos expresaba una situación, dice que a ella le dejaron, lo voy a comentar para que usted entienda, le dejaron a su cuidado a uno de sus nietos. Ella cuidó de sus nietos porque su hija y su yerno son militares, y ella decía, hoy pudimos hablar acerca del perdón. De verdad que el Señor a veces nos sorprende en cómo nos lleva, y ella decía, me expresó, me dice, maestra, lo que pasa es que cuando yo cuidé a mi nieto, yo lo golpeaba y yo, o sea, dice, yo me lo sonaba, no le pegaba agresivamente, pero me lo sonaba. Dice, porque en ocasiones él estaba en primero de primaria, estaba escribiendo, dice, y la pluma se le caía de las manos. Y se quedaba así, ¿no? Dice, y se quedaba mirando. Y yo iba y le decía, escribe, y no reaccionaba, y de repente como que regresaba. Dice, esto pasó, y cuando el niño ya estaba por salir de la primaria, él no avanzaba, no aprendía, en la escuela igual. Dice, y cuando le hicieron los estudios a nosotros, los médicos, los neurólogos nos decían, es que el niño padece de crisis epilépticas, pero no son como las crisis que la epilepsia donde dan los ataques. Dice, sino que su epilepsia de él era se quedaba pasmado, se perdía y regresaba, ¿no? Dice, cuando a mí me dieron ese diagnóstico, dice, yo lloraba y lloraba, y hasta el día de hoy yo lloro, dice, porque yo le pegaba, ¿no? Y yo decía, es que dice, yo lo expresaba y le decía, bueno, ¿estás tontito o qué? ¿Cuántas veces llegamos a cometer errores así? El Señor nos permite hablar el día de hoy con esta mujer y llevarla al perdón, a perdonarse ella, a poder reconocer y decir, no podemos hacerlo, pero ¿cuántas veces nosotros tenemos situaciones así y no recurrimos al poder decir, Señor, vengo a pedirte perdón por las cosas que yo hice, pero también necesito perdonarme, necesito sanar, necesito hoy no poder hablar con mis hijos y decirles, sí, lo que hice estuvo mal, lo que dije estuvo mal, ¿no? Mi Dios es soberano, y en esa soberanía Él muestra amor, muestra misericordia, en esa soberanía Él muestra el control de todo, y creo que hay cosas que si no podemos, recurrimos a Él y entonces le decimos, Señor, obra tú eres el dueño de todo, ¿no? Y hoy escuchaba una pregunta que alguien decían, ¿y quién es tu dueño? Y si nuestro dueño, nuestro Señor es Dios, entonces le pertenecemos a Él y Él hace con nosotros
y con nuestra vida, como a Él le place. Es que precisamente estamos, lo que decíamos, dentro de todo ello, dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, de lo que usted está hablando. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios domina nuestras vidas. O sea, cuando Dios tiene control sobre nuestras vidas, lo leíamos de tal manera, decíamos en un momento, el salmista decía: tuyo son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, porque tú lo fundaste. Él tiene un gobierno. Y por lo tanto, cuando el salmista, el proverbista habla y dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios siempre está teniendo control de nuestras vidas, control del ser humano. Y el propósito de Dios se refiere a su determinación divina de llevar a cabo su justa voluntad. En la soberanía de Dios entra el propósito divino de nuestro Padre Celestial. Y entendemos que Dios está decidido a llevar a cabo el plan establecido sobre nuestras vidas. Él dice, entendemos que de una manera Él nunca se va a desviar de este plan. Por eso es que cuando nosotros podemos ver en la palabra del Señor, y decíamos el Salmo 99, en el versículo número 1, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Y dice aquí: Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Aún Él está sentado sobre los ángeles. O sea, podemos ver la escena, el trono de Dios, y los mismos ángeles están soportando lo que es el trono, la justicia de Dios, el amor, el poder, el poderío de nuestro Padre Celestial. Por eso ahora entendemos que cuando dice la escritura de Hebreos 1:14, no son todos estos espíritus ministradores, o sea, que están al servicio de quienes, de los que serán herederos de la salvación, pero porque Dios en su momento, en su soberanía, dice, están al servicio, pero única y exclusivamente del que es heredero de la salvación. No es para todos, no es para todos, porque decíamos, dentro del mundo espiritual, el mundo de las tinieblas y el mundo del reino de los cielos, bueno, hay una división, y hay quienes han hecho de una manera, han entendido y creen que de una manera, mucha gente viviendo en el cristianismo, lo voy a hablar de esta manera, viven como si el diablo fuera soberano. Están metiéndose y teniendo temor de los efectos de su poder y su malicia en sus vidas, porque no dejan que Dios gobierne, el reino de Dios gobierne las vidas. Y aún precisamente por eso en las congregaciones hay mucho cristiano que de tal manera no permite que el reino de Dios se establezca en sus vidas, y siempre está viviendo en temor, porque a través del temor dice: no, es que si entro a hacer esto, si entro a orar, entonces el diablo me va a atacar. ¿Por qué? Porque lo ven como un soberano, y nosotros tenemos que ver como soberano y temible y poderoso a Jehová de los ejércitos. Por eso se le da ese nombre, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que saca la cara por nosotros, el que está al pendiente de nosotros. Por eso es que entendemos, el Señor reina, y así lo va a reinar, y siempre lo va a hacer. Así es que la soberanía de Dios siempre va a comunicar su poder. ¿Y saben sobre quién? Sobre sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Nuestros enemigos, como hijos de Dios. Por eso es que debemos de ir viviendo de tal manera, entendiendo que el propósito de Dios dentro, sabemos que Dios reina aún sobre las voluntades humanas. En mi voluntad Él reina, ¿sí? Él reina sobre gente buena y sobre gente mala, porque así lo es. Pero aún sobre mentes y los corazones de la gente, porque de tal manera entendemos, dice Proverbios 21:1, y dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Dice: Él lo dirige donde le place. Y Dios tenemos que dejar que ser dirigidos como Dios, como a Él le place. O sea, de una manera, ¿por qué? Porque Él tiene el control de nuestras vidas.
Así es. Y cuando nosotros dejamos que eso suceda, bueno, creo que nosotros somos bendecidos, ¿no? Lo mencionaba hace ratito usted, pastor, y decía usted la palabra obediencia. Sí. Y cuando nosotros nos rendimos y cuando nosotros somos obedientes delante del Señor, podemos declarar y decir Jehová reina, ¿no? Todo, y entender que Jehová reina es poder proclamar que Él reina sobre todas las cosas, sobre lo que nosotros vemos, sobre lo que nosotros no vemos, reina sobre las situaciones, reina, bueno, sí, reina sobre los buenos, sobre los malos, ¿no? Reina sobre todo. Estaba viendo un documental, bueno, no, más bien es una noticia, y decía, y mostraban de una manera, ahora cuando se levantó, cuando vino en estos días la guerra contra el pueblo de Israel, la nación de Israel, y estaba viendo una noticia que estaban pasando, y estaban diciendo, podemos ver el poder de Dios, y tenían tendidas unas banderas en el suelo de Israel, y la gente, los que estaban allí, le prendían fuego, y le aventaban fuego, y le pasaban el fuego por encima, y la bandera no se consumía. La bandera estaba intacta, dice, el poder de Dios, ¿no? Sí. Es tan grande. Cuando estoy viendo esto, precisamente estamos hablando del poder de la soberanía, cuando Dios tiene una promesa para su pueblo, porque Él es soberano, porque lo que Él dijo, Él será. Dice el salmista, escribe en el Salmo 33, versículo 10 y 11, dice, Jehová hace, aquí hay algo bien importante, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Ajá. O sea, está haciendo nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Termina diciendo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y Él nos ha escogido. Él ha escogido al pueblo de Israel. Por eso dice, Él hace nula. Él anula precisamente de tal manera el consejo de las naciones y va a frustrar todo lo que se levante en contra de su pueblo, porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es la cobertura completa y total de quien le busca, de quien le honra, de quien le reconoce. Hoy estamos hablando de la soberanía de Dios. Dentro de la soberanía de Dios podemos ver nosotros muchas características, muchas cualidades. Podemos ver en el libro de Efesios, hablando de la soberanía de Dios, Él gobierna aún para la salvación. Y cuando dice Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. Ahora, dice la Escritura, versículo 3, dice, según nos escogió, el versículo 4, según nos escogió por sí mismos y para sí mismos. ¿Qué significa? Que nadie estaba allí para ayudarlo en la elección, porque Él es soberano. No necesito. Dijo el Señor, yo no necesito de nadie, porque Él es soberano. Por eso Él nos escogió. Él no estaba mirando quizás hacia una profundidad, no estaba mirando quizás viniendo que llegase el tiempo para ver qué haríamos, porque Dios de una manera nunca ha aprendido de una manera de la forma así, sino Él lo tiene, lo sabe y lo conoce todo, porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Así es, y dice, cuando nosotros lo vemos ahí, dice que en su grande amor lo hizo, ¿no? Lo hace en su voluntad. Y entonces podemos nosotros decir, y podemos resumirlo, lo decía hace un momento,
poder entender la soberanía de Dios es resumirlo en nuestro lenguaje muy mexicano. Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Así es. Y pues bueno, ha sido un tema muy, muy importante, muy interesante. Damos gracias a Dios por este tiempo y de verdad que nosotros podamos decir, bendeciremos, como decía el salmista, bendeciremos a Jehová en todo tiempo. Que su alabanza esté de continuo en nuestra boca y en Jehová se gloriará nuestra alma. Entonces, eso es reconocer la grandeza del Señor. Amados hermanos, damos gracias a Dios por habernos acompañado a lo largo de este tiempo. Les bendecimos, nos da mucho gusto que hayan podido estar con nosotros. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos y a cada uno de ustedes. Queremos saludar a algunos de ustedes que nos aparecen por aquí sus nombres. A los que nos ven más tarde también, algunos luego no nos aparecen, pero enviamos un fuerte saludo a la pastora Lolita Guzmán, al pastor Ángel Correa, a nuestra hermana Ivonne Romero, nuestro hermano Baltasar Ríos, nuestra hermana Elena Ibáñez, al pastor Víctor Guadarrama, que hoy está ahí atrás, a nuestra hermana Lupita Rojas, a cada una de las congregaciones también que se unen. A todos y cada uno de ustedes les mandamos un abrazo muy, muy fuerte y les bendecimos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y pues bueno, les invitamos a que si usted tiene también alguna petición de oración, recuerde escribirnos y recuerde poder hacerlo en los comentarios o directamente con el pastor David, la pastora Ruth. Y les invitamos a que se unan con nosotros el día viernes a las 9 de la noche en el programa de oración y reflexión en casa, en el cual nosotros pues nos unimos para escuchar la palabra del Señor, pero también para estar orando los unos por los otros. Así es que manténgase pendiente también de las notificaciones en el canal. Y la próxima semana le esperamos como cada miércoles en su programa que es Sanando Heridas, se rompen cadenas.